Buenas muchachos, espero que el propósito de este video es darle continuidad a la clase del lunes. Pues ese día no quedó totalmente grabado el video, solamente quedó una parte, entonces la idea de esto es como, sí, dar por terminada ya esta parte de manejo de datos faltantes. Entonces, si recuerdan, yo pues en ese video llegué hasta la matriz de sombra. Ya expliqué esta parte, entonces vamos a retomar desde aquí. Y aquí lo que habíamos quedado era para construir ya esta matriz de sombra. Entonces aquí llamamos nuestro data frame, preguntamos si es nulo. Aquí vamos a reemplazar los valores de false y true por pues y por este valor de not missing y missing, que ya aquí los podemos ver. Luego aquí vamos a agregar un sufijo. Venga, comentemos esto para que vayamos mirando aquí qué se hace. Entonces, aquí, al agregar el sufijo, vemos que tenemos el nombre de cada columna con ya el sufijo que yo he establecido, que es n-bajo, perdón, n-bajo na. Listo. Descomentemos esto. Y aquí también, que aquí con Pipe lo que queremos es organizar esta información. Entonces aquí estamos ya creando nuestra matriz. Entonces vamos a concatenar la matriz original, o sea, con los valores originales, con la matriz que hemos creado aquí, y lo vamos a hacer por las columnas. Entonces ya aquí podemos ver las columnas del inicio más las columnas que hemos creado para la matriz de sombra. Listo. Bueno, entonces aquí también podemos crear esta matriz de sombra con una función ya personalizada. Entonces, esto se hace con el notebook de Pandas Missing Extension. Entonces, llamo mi data frame, utilizo missing y utilizo el siguiente método que se llama bind shadow matrix. Bueno, entonces con esto aquí la podemos ver, aquí lo tenemos todo. Pero entonces si yo agrego el siguiente parámetro, esto lo que hace, y le decimos que igual a true, esto lo que hace es que me pasa las variables con los valores faltantes, o sea, solamente las que tienen valores faltantes. Entonces aquí, si pudieron ver, se redujo la cantidad de columnas. Entonces aquí vamos a explorar los estadísticos utilizando la matriz de sombra. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Llamo mi data frame X factors df.missing. Voy a pegar esto de acá, esto. Em, ujú. Y entonces aquí lo voy a agrupar por una variable. Entonces voy a escoger que lo haga por el peso en libras y el NA. O sea, para que esto es para que lo haga con respecto a los valores faltantes. Entonces, ya aquí voy a ahora escoger con respecto, pues, a ver, no esperen. Mejor miremos hasta aquí qué hay. Describe. Bueno, entonces aquí nos devuelve los valores faltantes que tenemos del peso y aquí nos muestra las variables, todas las columnas que tenemos y por cada una nos muestra el conteo, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, los cuantiles.
Entonces, con respecto a estos valores faltantes, nos dice cuántos tenemos para la edad, cuántos tenemos para esta y así. Entonces, si nosotros aquí le decimos que nos especifique solamente para la edad, y entonces ya aquí solamente va a mostrar eso. Entonces, todo esto es con respecto a la edad. Mm, y vamos a resetear el índice. Y aquí tenemos entonces los valores de 0 y 1. La visualización de valores faltantes en una variable. Entonces esto permite detectar si está ocurriendo un sesgo en la presencia o ausencia de valores faltantes ocasionado por otra variable. Entonces aquí pues vamos a comparar los valores faltantes de la variable peso con los valores de la variable edad. Entonces voy a utilizar este mismo fragmento hasta aquí, pego y voy a utilizar pipe para organizar mi información. Entonces digo que con Blanda eh, voy a utilizar Seaborn, un box and plot que es como similar al diagrama de cajas. Y recordemos la estructura de Seaborn, que tengo que ingresar los datos, tengo que ingresar qué X quiero. Ya mencionamos que íbamos a seguir trabajando con el peso. Entonces aquí, con respecto a los valores faltantes, entonces pongo la de NA. Y aquí con respecto a la edad, mi variable edad, y tengo que mostrar esa información. Entonces, ya cuando lo ejecutamos, aquí tenemos nuestros diagramas de cajas. Aquí nos muestran los outliers. Y ya aquí nos muestra el peso de los valores faltantes. Entonces aquí nos dice que están completos y aquí los que faltan. Y aquí con respecto a la edad. Y la visualización mediante la función de densidad, entonces ya sería utilizar lo mismo el anterior, pero en vez de un box en plot utilizamos un dist plot. Entonces aquí pegamos, cambiamos esto por un dist plot y aquí en kind, pues con el parámetro kind, podemos decir que nos haga una función de densidad. em, y tengo que cambiar esto, porque aquí es con respecto a la que quiero ver la distribución, entonces yo la quiero ver con respecto a la edad y aquí la quiero agrupar por el peso y ya no tenemos E sino hue porque ya es de agrupar. Entonces, weight, libras, para que me muestre esos valores faltantes. Entonces aquí vemos que los que no tienen valores faltantes y los que tienen valores faltantes tienen una distribución similar. Bueno, y aquí podemos ver la visualización mediante histogramas independientes. Esto ya lo hacemos con el parámetro call. Entonces voy a utilizar el mismo código. Aquí va a ser un displot con la variable age. Y aquí voy a tener fall. Con ese parámetro podemos separar por los valores faltantes y los no faltantes. Entonces tengo que utilizar este que es el que me entrega esa información. Y ya aquí podemos ver ambas columnas, la de los valores no faltantes y los faltantes. Pero entonces, si queremos de pronto visualizar mejor esta distribución, más que todo la de los valores faltantes,
podemos independizar los ejes, o sea, que no compartan el eje Y. Vamos a ver. Entonces aquí voy a utilizar este mismo código y le vamos a agregar lo siguiente. Lo que le vamos a agregar es este parámetro que se llama facet KWS, el cual recibe un diccionario y vamos a decir share Y, o sea que me está compartiendo el eje Y, le vamos a decir que false. Entonces ya con esto podemos ver que los valores de missing, los faltantes, ya no están compartiendo el eje. Entonces ya se ven más amplios, más grandes, ya se puede visualizar muchísimo mejor esta información. Ahora vamos a ver la visualización de valores faltantes en dos variables. Aquí tenemos una función en la cual vamos a emplear valores aleatorios. Estos valores aleatorios lo que van a hacer es agregarse a una gráfica que vamos a emplear. Es una scatterplot, la que son varios puntos. Entonces, pues ya lo vamos a ver. Entonces, esos valores aleatorios se van a incluir ahí en esa gráfica. Entonces, esto aquí es una configuración, por decirlo así. Tú puedes establecer qué valores quieres. Entonces aquí lo que hacemos es, tenemos una columna de la cual le estamos definiendo una serie. Aquí tenemos una proporción de los datos en la gráfica. Entonces aquí le definimos este float con este valor. Pero vuelvo y repito, esto lo podemos cambiar. Este jitter es para evitar el asolapamiento de los puntos en la gráfica. Y aquí, como estamos trabajando con valores aleatorios, debemos establecer una semilla. Entonces, esto nos va a regresar, esta función nos regresa una serie. Entonces, a ver qué otra cosa es importante por acá. Pues bueno, aquí tenemos la matriz de booleanos, porque aquí preguntamos en la columna A si tiene valores faltantes. Em, Aquí hacemos el conteo de esos valores faltantes. Aquí tenemos el rango, que lo hacemos preguntando por el máximo de esa columna y le restamos el mínimo de esa columna. Y ya luego acá creamos un poco de ruido con este siguiente fragmento de código y tenemos que guardar esos nuevos valores aleatorios. Entonces aquí los estamos guardando y tenemos que retornar ya esa columna. Bueno, entonces ya aquí vamos a revisar la gráfica. Entonces abro paréntesis, utilizo el nombre de mi data frame, Bricks Factors DF. Entonces yo ya tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que seleccionar mm, qué tipos quiero que me incluya. Entonces, lo ideal es que seleccionar o sea, que nos quedemos con los valores numéricos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a excluir los categóricos con esto. Select the types. Decimos exclude. Ya ponemos category. Listo. Em, ya después vamos a utilizar pipe para organizar nuestra información. Entonces, em, aquí tenemos que ese data frame le vamos a utilizar las columnas donde vamos a preguntar por los valores faltantes y con any decimos que sea cualquiera. Luego
Vamos aquí a hacer la gráfica, la matriz de sombra. Entonces vamos aquí a ingresar que para los valores verdaderos nos ponga true y que para los falsos utilice false. Ahora le vamos a aplicar una función la cual va a hacer lo siguiente. Entonces, en Blanda vamos a tener una columna, esta variable columna, en la cual vamos a preguntar que si esta columna tiene un NA en el nombre de la columna, entonces va a poner la columna si tiene esto. Y si no, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Va a utilizar el column fill, o sea, esta función de aquí arriba, la de llenar los valores con valores aleatorios. Entonces aquí le vamos a ingresar los parámetros que va a ser la columna, la proporción. Aquí le vamos a agregar esto de 0,05 y ya aquí este otro de 0,075. Esto lo podemos cambiar, recordemos. Mm, listo. Luego aquí vamos a utilizar el async para tener otra columna que la vamos a llamar nullity. Entonces, otra vez aplicamos esta función donde vamos a utilizar lo siguiente. De ese data frame vamos a utilizar el peso que me entrega los valores faltantes o el data frame, la columna de la altura de los valores faltantes. Otra vez vamos a organizar esa información con lo siguiente. Entonces, esta información ya la vamos a organizar con Seaborn, con el scatter plot y le vamos a ingresar nuestro, ay, a ver, Seaborn.scatterplot abro data igual a mi data frame. X que va a ser el peso. Aquí vamos a tener la información de la altura. Em, Ahora vamos a agrupar. Entonces, hue por esa columna que creé, nullity. Y vamos a ver si no tengo errores. Ok. Column fill. Ah, bueno. No ejecuté, creo que está ahí aquí arriba. Claro. Tengo que correr esto. Ahora miremos a ver si ahora sí. A ver. Ah, pues claro. Aquí también me equivoqué. Plot. Ahora sí.
Bueno, ya entonces aquí, ya aquí podemos ver la gráfica que tenemos tanto los puntos azules como los naranjas, donde los azules son los valores reales que se tenían y el naranja son los valores que se acaba, pues son los valores que contienen información o del, o de la altura o del peso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que estos de acá tienen posiblemente información de la altura, pero por ejemplo, este de acá tiene más información de, del peso y los azules están conteniendo la información de ambos, tanto del peso como de la altura. Y ya aquí vamos a hablar un poquito de la correlación de nulidad. Entonces, pues la correlación de nulidad cuantifica qué tan fuerte es la presencia o ausencia de una variable y que esto afecta a la presencia o la ausencia de otra. Entonces, ya aquí vamos a ver eso con un mapa de calor, con un heat map. Entonces, aquí vamos a utilizar esta librería. Heat Map. Ingreso mi data frame, que sería Bix Factors DF. Aquí ya tengo que mostrar mi gráfica. Entonces, aquí vemos el mapa de calor y podemos ver que tenemos colores del azul hasta el rojo, donde el azul muestra una... Un momento, por favor. Bueno, aquí en el azul muestra es una correlación donde implica información de ambas. Es decir, o sea, la presencia de ambas. Entonces, eh, por ejemplo, aquí en esta de la dieta de la fruta, si esta está, entonces implica también esta de la ensalada, como pueden ver. Pero en cambio, aquí con esta que es roja, implica o que si una está, entonces la otra no va a estar y viceversa. Entonces, por ejemplo, si aquí supongamos que está el Smoke Stop, entonces quiere decir que esta de Smoke Last no va a estar. O sea, no va a tener presencia de esa. Bueno, ahora vamos con el dendograma. Entonces, para graficar un dendograma, hacemos lo siguiente. Dendo, dendro, dendrograma. Vuelvo a ingresar mi data frame, Briggs Factors DF. Y vamos aquí a mostrar eh, el dendrograma. Entonces aquí podemos ver que agrupan por columnas. Entonces, las columnas que están más en la base, o sea, aquí podemos ver cero, estas están en la base, al igual que estas de acá. Es porque tienen una correlación muy alta. Y entonces, entre más separadas estén de esa base, quiere decir que habrá menos correlación. Entonces, estas de acá no tienen tanta correlación como las que están por acá. Ahora vamos a ver el tratamiento de valores faltantes. En- entonces, pues vamos a empezar con la eliminación de estos.
primero vamos aquí a observar otra vez los datos que tenemos del data frame punto shape. Entonces aquí podemos ver que tenemos 245 filas con 34 columnas, y vamos a empezar con la eliminación por pares. Em, entonces hacemos lo siguiente, factors eh, de f punto, le agregamos la columna que vamos a mirar, que va a ser la del peso. Vamos a preguntar por sus valores faltantes y los vamos a sumar. Entonces nos dice que tenemos 10, que para esta columna de peso tenemos 10 valores faltantes. Y vamos, por ejemplo, aquí a buscar el promedio. O sea, aquí ahorita les explico por qué queremos hacer esto. O sea, a qué queremos llegar, a qué conclusión queremos llegar. Ya luego aquí, X factors de F con el peso de libras punto size. Entonces, si vemos esto, pues ya sabíamos que tiene 245 observaciones y ahora vamos a ver el otro. Vamos a ver el conteo. Risk factors de F punto, la columna del peso y que me lo cuente. Entonces aquí vemos que nos dice que tenemos 235 y nos debería mostrar esto mismo. Entonces, pues con esto concluimos que Pandas no tiene en cuenta los valores faltantes. Y aquí o sea, aquí ya sabíamos que teníamos 10 valores faltantes. Entonces, él aquí hace todo sin tener en cuenta esos valores faltantes. Entonces, pues sí, aquí ya se ha evidenciado eso. Entonces, si hacemos, pues, por ejemplo, lo siguiente, lo de este promedio, y aquí le agregamos skip nav false, entonces acá vemos que ya nos regresa es un valor faltante. Bueno, entonces ahora vamos a ver la eliminación por lista o caso completo. Y esto sucede si existe un valor faltante en toda la fila, entonces esta será eliminada. Entonces vamos a ver primero en una sola columna y ya después cuando es, por ejemplo, en dos. Entonces, ingreso aquí mi data frame, X factors, y vamos aquí a eliminar los valores nulos o faltantes y vamos aquí a utilizar subset, la cual incluyo una lista y ahí voy a poner esas columnas que yo quiero trabajar. Entonces voy a seguir con el peso y aquí vamos a utilizar este parámetro how con any. Entonces, este any indica que se elimine cualquier registro que tenga al menos un valor faltante. Entonces, aquí con shape vamos a ver, bueno, perdón, no es un método, es un atributo. Entonces aquí tenemos 235, pues si recuerdan teníamos 245, sí, 245 observaciones. Entonces aquí ya con esto pues me ha eliminado esos valores faltantes. Entonces ya por eso aquí tenemos 235. Em, Ahora vamos a ver cuando es con dos columnas o más. Entonces, pues para esto lo que hacemos es, vamos a utilizar otra vez este código y ahí donde dice subset,
voy a agregar a todas esas columnas que yo quiero analizar o tener en cuenta. Entonces aquí voy a agregar la altura y todo lo que tú quieras agregar lo vas agregando con coma y así. Entonces ejecuto y aquí vemos que ya se ha eliminado otra más, que sería, aquí teníamos 235 y ya al agregar esto nos quedamos con 234, entonces solamente se ha eliminado una. Ahora pues miremos la representación visual de esto. Entonces copiemos el código, lo pegamos y vamos a borrar este shape y vamos a agregar lo siguiente. Select columns. Voy a agregar estas columnas que estoy yo usando y voy a utilizar pipe para organizar mi información. Lambda de F. Voy a utilizar esta librería para graficar una matriz y tengo que mostrar mi gráfico. Y ya aquí podemos ver que nos muestra tanto el peso como la altura y no vemos valores faltantes porque se ve todo así del color negro, gris, así entero. No tenemos rayitas aquí blancas, entonces eso quiere decir que ya no tenemos ahí valores faltantes. Ahora vamos a ver lo mismo, pero utilizando all. Entonces voy aquí a copiar este código. Y entonces aquí voy a cambiar este any por all. Entonces este all lo que me va a indicar es que se eliminan los registros que tienen valores faltantes para ambas, o sea, tienen que estar em, en ambas variables, en estas columnas. Esos valores faltantes tienen que estar ahí presentes en estos dos. Entonces, vamos a ver y recuerden, el Risk Factors tiene 245 observaciones y aquí solamente borro una. Entonces, solamente hay un valor faltante que está presente en ambos. Em, y ahora vamos a ver aquí la representación visual. Sería con esto. Bueno, copiemos este mejor y le cambiamos el orden. Copiamos esto, pegamos y aquí hola. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos valores faltantes en cada una. Ahora vamos a ver la imputación básica de valores faltantes. ¿En qué consiste la imputación? Esto consiste en reemplazar los datos faltantes por algún valor, ya puede ser un estadístico, modelos de machine learning, contexto, etcétera. Entonces vamos a ver la imputación con base en el contexto. Entonces aquí tenemos pues es similar a lo que estábamos viendo anteriormente, que era lo de ese, esa información de Lean, Zelda, que tenía diferentes tiempos, es algo similar. Entonces aquí tenemos a Lean, a Zelda, tenemos aquí otro nuevo valor. Ahí en name tenemos diferentes valores nulos. En tiempo todo está completo. Tenemos solamente mañana y tarde y su respectivo valor. Entonces, em, para esto podemos utilizar em, ffill para llenar. Entonces, esto lo que hace es llenar por contexto. O sea, él se va a basar qué información tiene y ya va a empezar a llenar esto con base a la información que tiene. Entonces, esto utilizamos el nombre de nuestro data frame. Vamos aquí a decir ffill. Entonces, como podemos ver, ya aquí se ha llenado. Entonces, este valor nulo de acá se llenó con un lean.
Este se ha llenado con celda y este se ha llenado con el otro nombre. Entonces ahí se llenó por contexto. Aquí ya vamos a ver la imputación de un único valor. Entonces, muchas veces el contexto no va a ser suficiente y vamos a requerir de utilizar algún estadístico. Entonces, vamos a ver esto. Vamos ahora a llenar esos valores faltantes con algún estadístico, no sé, el promedio, que el máximo, que el mínimo, desviación estándar, ya uno mira. Entonces, llamamos risk factors para volver con el que estábamos trabajando inicialmente. Entonces decimos select columns. Aquí vamos a seleccionar nuestras columnas. Entonces vamos a seleccionar el peso, también nuestra altura. Vamos también a seleccionar esta otra. Y vamos aquí a crear nuestra matriz de sombra con este parámetro. Perdón, método. Bind Shadow Matrix. Recordemos que aquí le estamos diciendo que los valores verdaderos los llene con true y los que son falsos lo haga con false. Ujú, con F mayúscula. False. Mm, y ahora le vamos a aplicar la siguiente función. Entonces aquí en ASYS vamos a poner rows y la función va a ser la siguiente. Que a la columna la llene, que llene sus valores nulos o faltantes con el promedio de la columna. Y esto lo va a hacer si em, está ese sufijo, o sea que si ese sufijo no está en la columna del nombre, en el nombre de la columna. Y si no, entonces que ponga la columna y listo. Pero primero comentemos esto para... Ay, pero a ver qué pasó ahí. Bueno, ahorita reviso eso. Primero miremos sin esto. Bueno, entonces sin esto, aquí vemos la matriz de sombra. Mm, aquí tenemos todo esto. Listo. Entonces, ahora miremos qué tengo yo aquí malo y ya vamos también a ver cuál fue como ese cambio. Ah, aquí. Y ya con esto, los valores nulos que tengamos por acá, si es que tenemos, los ha llenado con el promedio. Y podemos graficar esto, pues los datos para ver cómo lucen después de la imputación. Y para eso vamos aquí a copiar este código y le vamos a agregar lo siguiente. Le vamos a agregar el pipe lambda df. Vamos a utilizar esto, esto para agrupar. Entonces, seaboard, this plot,
agrego mi data, agrego mi X, va a ser el peso en libras y lo quiero agrupar por la columna que me da la información de los valores faltantes y tengo aquí que mostrar mi gráfico. Listo. Entonces aquí ya vemos nuestra gráfica. Aquí tenemos que los valores azules son los datos reales y este aquí naranja va a ser esos datos imputados. Y bueno, y pues aquí como podemos ver está en el promedio porque eso fue lo que nosotros le dijimos aquí con el promedio. Listo. Y ahora vamos aquí a visualizar en un scatterplot dos variables. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos aquí a descomentar este código y aquí termina, aquí tengo que cerrar esto. Sí, listo. A ver, entonces aquí teníamos lo anterior. Esto era lo que veníamos nosotros trabajando. Y aquí le voy a agregar una nueva columna que se llama in- inputed. Vamos aquí a agregar el lambda y con el data frame vamos aquí a seleccionar las columnas que me entrega la información de los datos faltantes. Entonces puede ser el del peso o puede ser el de la altura de los valores faltantes. Y esta información la voy a organizar de la siguiente manera. Aquí voy a agregar mi gráfico con Seaborn, el scatterplot, donde yo le voy a ingresar que mi data va a ser ese data frame que estoy ahí definiendo. Ay, perdón, aquí era así. El X va a ser el peso en libras. Luego aquí tengo que agregar mi otra columna que es altura y la voy a agrupar por esa nueva variable que he creado o esa nueva columna que se llama inputted. Aquí está. Tengo que mostrar mi gráfico. Esperamos a que ejecute. Me equivoqué en dónde. Está mal indentado. A ver, dejémoslo ahí entonces. Mm, bueno, además que me equivoqué escribiendo este nombre. H-E-I-G-H-T. Ah, pues claro. Esto aquí era listo. Entonces aquí tenemos los valores, pues puntos en azul y en naranja. Y pasa lo mismo de acá. Lo azul serían los valores que ya teníamos, los reales, y los naranjas serían los valores imputados. Aquí está. Ya podemos ver mejor esa información. Entonces, em, ya vemos que acá, que cada punto contiene información como que de ambos, tanto del peso como de la altura.
Y ahora vamos a ver la visualización múltiple de esas imputaciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el call para poder separar esta información y tener diferentes gráficas por separado. Ya vamos a ver mejor esto. Entonces, un momento, listo. Tenemos lo mismo de ahorita, todo esto, lo que ya habíamos visto. Tenemos aquí tres variables, pues tres columnas, que me reemplace los valores verdaderos por true y los falsos por false. Listo. Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es agregar pivot longer. Y aquí lo que vamos a hacer es que al índice le haga lo siguiente. Que, a ver, espere, primero lo escribo esto. Entonces, esto es básicamente que termine en guión bajo NA. O sea, no importa lo que haya antes, es simplemente que me tenga que contener este guión bajo NA. O sea, que termine en eso. Agrego otro y aquí agrego index, una lista donde tenemos variable y valor. Entonces, los nombres los voy a sacar de esa variable que va a tener los valores faltantes y no faltantes, al igual que estos valores, los vamos a sacar de value NA. Vamos aquí a crear otra columna, así, la vamos a llamar valid. Aquí le voy a crear la siguiente función y es que para un data frame le voy a aplicar otra función que va a ser que haga lo siguiente por columnas y la función va a ser es donde una columna voy a preguntar por su variable y voy a preguntar si esa está en lo siguiente. Si es así, entonces yo voy a filtrar esto por los valores válidos. Y ahora yo quiero visualizar esto en una distribución. Entonces, lambda de f, abro, digo seaborn.displot, agrego mi data, agrego mi x que va a ser ese valor, value, agrego una variable para agrupar, que la voy a agrupar por esos valores faltantes que me ofrece esto. Ahora utilizo call, que me la va a agrupar, o sea, que me va a separar por columnas dependiendo de la variable. Entonces, voy a tener las variables separadas. Miremos a ver cómo vamos hasta ahí. Listo, entonces aquí vemos que tenemos diferentes variables. Entonces tengo variable de peso, variable de la altura y esta otra variable que las tenemos aquí al inicio. Entonces aquí tengo sus valores, tengo los valores reales y los valores aquí imputados. Aquí posiblemente haya aquí un poquito. Mm, y a ver qué más. Bueno, entonces podemos hacer lo mismo de que no comparta ninguno de los ejes, que no comparta ni Y ni X para de pronto ver si se puede
visualizar mejor estas dos gráficas. Y vamos a ver si surge también un cambio en este. Entonces aquí vamos a agregar common beans, entonces false. Y ya para lo de compartir los ejes, recordemos que es con facet KWS, agrego el diccionario donde tenemos char x, vamos a decir false, false. Y para este otro, char y, también va a ser false. Lo ejecuto y entonces aquí ya podemos ver que ha cambiado. Sí, entonces ya con este de Common Beans quiere decir que ya cada uno tiene diferentes cantidades de estas barritas. Ya no tienen la misma, por ejemplo, este tiene más que este, ya tampoco comparten el eje Y, este va hasta 35, este va hasta 40, tampoco el eje X lo comparten, este va hasta 400 y este hasta 75, este hasta 50. Entonces, pues ya con esto tenemos la visualización de diferentes gráficas por cada variable que hemos escogido, con sus respectivos valores reales y los valores imputados. Y listo, muchachos, eso fue todo de esta clase. Espero que haya sido de su agrado y nada, que tengan un buen resto de semana.